Saludos. Hola, ¿ya? ¿Ya? Ok. Bueno, mi nombre es Fabio Andrés Parra Oliveras. Ok. ¿Hace cuánto eres profe? Hace más o menos 8 años y medio, aunque desde la titulación son 7, pero empecé a ejercer la carrera año y medio antes. Ok. ¿Qué provocó que quisiera ser profesor? ¿Era el plan inicial? No, Ok. ¿Qué pasó? realmente yo empecé a estudiar otras cosas antes de... Sí, cuando yo salí del colegio creo que no tenía muy claro todo lo que quería hacer. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas, porque siempre me llamó la atención toda la parte computacional y demás. Cuando vi mucha matemática, dije, eso no es lo mío. Sí. Ok. Entonces empecé a estudiar diseño gráfico. Estudié un semestre. Tampoco me gustó mucho, aunque me quedé con la parte de la fotografía, que hoy en día lo tengo como hobby y lo he aplicado desde mis clases de biología y pues lo hago como, pues desde la carrera le cogí mucho más cariño a la fotografía. Después empecé a estudiar arquitectura. Ahí estudié 4 semestres de arquitectura. Ya yo casi a mitad de carrera, digamos que por problemas económicos, muchas dinámicas de mi hogar, no se pudo continuar. Sin embargo, ya después me di cuenta que no me veía encerrado en una oficina como haciendo planos y demás. No era lo mío. Además, sí me di cuenta que durante la carrera de arquitectura siempre le metía mucho la parte ambiental. Era como, cuidemos el ecosistema de esta manera, construyamos la casa así, ya sea de acuerdo al entorno natural que tenía. Entonces, siempre como que siempre estuvo muy presente la biología ahí. Entonces, empecé a trabajar un tiempo, ya había como desistido. Y una amiga, por cuestiones de la vida, me dijo, usted no se puede quedar trabajando. Entonces me dijo, préstame plata. Yo, bueno, le presté, en ese entonces eran 90.000 pesos. Y ya cuando me volví a ver con ella, me dijo, mira, te inscribí a la pedagógica para que te presentes a biología. Si siempre te ha gustado la biología, pues dale. Entonces inicié, pues presenté las pruebas. Yo dije, no, esto no es lo mío, presenté la PPP en la pedagógica, la prueba de potencialidad pedagógica para ver si uno sirve como docente. Entonces me fue bien. Pero bueno, primer filtro pasado. Me tocó hacer la prueba específica, que ya es propiamente la carrera. Pues a mí siempre me gustó la biología, pues pasé. Entonces pasé el segundo filtro y yo en la tercera me quedé en la entrevista. Ese día llegué súper tarde. Habían muchos compañeros, yo hace mucho tiempo no veía nada de biología y yo dije, pues pucha, esto no lo paso. Llegué, había unos compañeros que tenían libros gordos de biología, labro de biología celular, yo no, aquí me quedo. Sí. Entonces como yo llegué tarde, empezaron a como hacer la entrevista y yo recogía las ideas de ellos, armaba mis ideas y hablaba en la entrevista. Pues cuando yo vi los resultados, 100 de 100 en la entrevista, yo dije, no, ya estoy dentro, ya que hagámosle. Y ya empecé a estudiar la carrera. Te estaba diciendo ahorita, en principio era biología, lo que me gustaba. Y ya como a mitad de carrera, como cuarto, quinto semestre, en una de las experiencias que tuve aquí en Bogotá, en un colegio de la 72, habían chicos de inclusión, chicos con síndrome de Down, chicos autistas. Me encantó dar clase, tuve una experiencia muy bonita ese primer acercamiento con los chicos, entonces me quedó gustando y ahí ya le empecé a coger mucho más cariño a la carrera. ¿Esa fue tu primera experiencia? Digamos, acercamiento al aula, sí. Okay. Porque pues una experiencia como tal no fue, porque pues como te estaba diciendo ahorita, con los proyectos, uno maneja proyectos, los aplican los chicos, pero pues uno no tiene a veces el contacto todos los días con ellos, uno los ve los días que va. Pues fue mi primer contacto con los chicos, me pareció muy bonito, pero pues mi primera experiencia fue como en séptimo semestre, que fui monitor, te estaba diciendo monitor con una amiga hoy en día, mi profe, le cogí mucho cariño porque primer semestre perdí con ella, introducción a la docencia. Okay, listo. Perdí con ella. Ella fue la que me hizo la entrevista cuando yo ingresé a la universidad. En séptimo semestre ella me pidió como monitor
yo no, o sea, mi promedio no daba, había perdido asignaturas, pero pues ella, yo no sé qué vio en mí y me pidió como monitor. Y pues le colaboré, estuve dando clases ya con profes del distrito, conocí sus experiencias, cómo les había ido, cómo estaban allá, y fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí mucho de todos ellos, del proceso también, ¿sí? Y pues la profe se volvió mi titular de mis pasantías, de mis prácticas, y se volvió mi titular en mi trabajo de grado. Y hoy en día es una gran amiga para mí y me ayudó muchísimo. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia dando clases formalmente? ¿Cómo te sentiste? La verdad, uno cuando va a dar clases la primera vez uno va muy seguro, porque uno no sabe cómo van a reaccionar los chicos. La primera vez uno va muy nervioso. Sí, digamos las temáticas yo no sabía, pues primera clase, yo me presento, bueno, que doy en la primera clase, si me hacen preguntas que todo es muy incierto, sí, entonces, pero fue chévere, los chicos, la primera experiencia fue muy receptivo. Recuerdo que el primer curso con el que tuve fue en octavo, me encantan las temáticas de octavo en biología, entonces siento que tengo la manera de llegar a los chicos, no sé por qué, si es mi manera de ser o qué, pero los chicos me comprendieron muy bien. Hoy en día muchos chicos de ellos todavía me escriben, les encantaban mis clases y la primera experiencia fue muy bonita. Okay. ¿Qué sientes cuando te llaman profe? Creo que ya con el tiempo uno se acostumbra. Okay. Sí, uno ya como el profe pues normal, o sea, uno ya lo siente como parte del nombre de uno ya. Sí, uno sale al centro comercial, ya uno es el profe, sí, uno se encuentra estudiantes en todo lado y uno donde los encuentre es el profe, sí, entonces ya se vuelve como una etiqueta, sí, porque tú vas por la calle y no dicen allá va Fabio, sí, no, allá va el profe. Papás también me los he encontrado, ay, hola profe, ¿cómo estás? Entonces ya es una etiqueta, creo que ya con el tiempo no se acostumbra, pero obviamente al principio es raro, ¿sí? Porque pues obviamente uno no está acostumbrado a que lo traten a uno así, pero pues es algo también como bonito, porque lo que te digo, uno se encuentra estudiantes como tú, que no se los encuentra y es, hola profe, ¿cómo estás? Entonces es algo bonito cuando uno se encuentra como con esos estudiantes de esta manera. ¿Recuerdas la primera vez que te dijeron profe a alguna persona? Pues los estudiantes, pues cuando uno empieza con la práctica, ya en otros contextos de pronto que uno se los encuentra en las universidades o en el bus o en el centro comercial, que ya le dicen a uno profe, pues lo que te digo, ya es algo bonito, pero el resto pues en el aula. Ok. ¿Qué importancia le das tú a la educación? Siento que pues obviamente es muy importante, o sea, todas las carreras independientemente pasan por un profe, ¿sí? Y incluso nuestra infancia no la marcaron profes, buenos o malos, la marcaron profes, ¿sí? Uno recuerda a los profes muy buenos, los que lo motivaban a uno, los profes que de pronto uno sentía alegría por la clase de ellos, ¿sí? Y de otra manera uno también recuerda a sus profes terribles, ¿sí? Uno también los recuerda independientemente de porque le marcan a uno la vida, ¿sí? Entonces la educación obviamente es algo muy importante y pues eso también empieza desde casa, porque pues nuestros primeros profes son nuestros padres, ¿sí? Y uno aprende de ellos, de los abuelos. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, entonces uno aprende de todo y la educación siempre va a ser fundamental para todo. ¿Sientes que tiene algún sentido? ¿Qué sentido le das a la educación? Sí. Lo que te digo, la educación es transformadora, para bien o para mal. Una persona es buena porque tuvo un buen proceso educativo, pero una persona mala también lo puede ser por eso mismo, por la manera como le enseñaron, los valores que le enseñaron, ¿sí? Al fin y al cabo uno como docente se vuelve un ejemplo a seguir, ¿sí? Lo que haga el profe, si es bueno o malo, algún estudiante lo está viendo y uno termina marcando para ellos, y si ustedes hicieron algo bueno como docente, pues el niño va a reflejar eso, pero si uno hizo algo como docente y uno fue el ejemplo para ese estudiante, pues el chico también lo va a repetir.
Ok. ¿Hacia qué sentido consideras que se dirige la educación en Colombia? Yo siento que aquí en Colombia, bueno, yo te decía ahorita, eso depende del contexto. Sí, o sea, no es lo mismo un colegio rural, donde para el chico es importante de pronto ir a sembrar, porque la familia vive de la parte de la agricultura, ¿sí? A un chico de ciudad donde de pronto la única labor que tiene que hacer es estudiar, ¿sí? Yo te decía, yo estaba en muchos contextos y yo tenía un chico en Leticia, allá en mis prácticas. El chico era indígena y el chico decía, yo tengo que irme rápido porque tengo que ayudar a mi mamá en La Chagra. La Chagra es un lugar donde ellos sembraban. Okay. Entonces, y el chico a veces no tenía tiempo para hacer tareas porque estaba todo el tiempo en eso, ¿sí? Mientras que acá los chicos no hacen tareas tal vez porque no les nace, están en otros contextos, no les gusta, de pronto no los motiva, ¿sí? Y el niño me decía, profe, el de allá de Leticia, yo quiero hacer, pero es que no puedo, tengo que ayudarle a mi mamá, tengo que cuidar a mis hermanos, tengo que hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, siento que en ese sentido depende del contexto, ¿sí? Porque no todos tienen la misma realidad. Aquí en Colombia, y más en un país donde tenemos diversidad cultural, diversidad de problemáticas, diversidad de muchas situaciones, ¿sí? Donde es muy complejo pedirle a un chico que haga cuando de pronto el contexto familiar, contexto social no lo permite, ¿sí? Entonces eso también depende de ese contexto. ¿En qué contexto te sientes más cómodo para enseñar? La verdad, en todos me he sentido cómodo, ¿sí? Porque siento que uno como docente, la finalidad de uno es llegarle a los estudiantes, ¿sí? Moverles algo y de pronto generar un cambio en ellos. Tú puedes estar en un colegio rural, un colegio de aquí, de urbano, y desde que tú sientas que estás haciendo la labor docente bien, no importa el contexto, ¿sí? Al fin y al cabo somos, lo que te decía, somos transformadores en esas realidades. Sí, uno les enseña y yo por lo menos en la sede donde estoy ahorita en el colegio, yo me siento bien porque, por ejemplo, los chicos me lo han hecho saber. Del año pasado con el octavo trabajé toda la parte del sistema endocrino, sistema nervioso, les enseña a manejar sus emociones. Tú sabes que hoy en día la depresión es algo que abunda mucho en la población juvenil. Y los chicos este año me dijeron que me agradecían mucho, que me querían mucho porque yo les ayudé a controlar un poco eso, que de pronto ya controlando un poco más sus emociones confrontan un poco mejor las situaciones o las realidades de su hogar. Entonces este año me lo hicieron saber y fue algo bonito. Entonces el contexto, la verdad, desde que uno haga algo por la educación, siento que es irrelevante el contexto. Okay. ¿Hay alguna situación en específico con algún estudiante o en un salón de clases que te haya marcado muchísimo? ¿Positivo o negativo? La que quieras. Si quieres puedes contar las dos. Desde la parte... Tengo una experiencia compleja. Me pasó en Leticia también. Tuve un chico que desde mi clase se motivaba mucho, le gustaba mucho. Sí, pero pues por dinámicas sociales allá, familiares y eso, pues el chico decayó emocionalmente, tuvo muchos problemas, el chico se flagelaba por las partes de la familia. Entonces, obviamente cuando lo llaman a uno, profe, mira que mi hijo tal, le pasó tal cosa, pues obviamente repercute en muchas dinámicas de uno, ¿sí? Siento que es una experiencia pues en ese sentido mala, ¿sí? Porque pues obviamente uno como docente quiere hacer mucho por sus estudiantes en algunos momentos, pero hay veces que no se puede, ¿sí? Entonces me pasó eso. Y desde la parte positiva, lo que te digo, o sea, hay muchos momentos, ¿sí? Donde uno ve esa parte enriquecedora. He tenido exalumnos que de pronto me escriben, profe, empecé mi carrera porque tus clases me gustaban, estoy estudiando veterinaria, estoy estudiando zootecnia, estoy estudiando biología, medicina, ¿sí?
Tengo incluso una chica de Leticia, te estaba contando ahorita que yo hice mi proyecto con fotografía ya en Leticia y la chica hoy en día es fotógrafa. Le gustaron mis clases, yo cuando les enseñé le motivó mucho, se fue a estudiar a Medellín, ya hoy en día es fotógrafa. Entonces, todo eso es muy enriquecedor, todo eso es muy bonito. ¿Qué sueles hacer para que tus estudiantes aprendan? Pues yo siempre trato de enseñarles obviamente desde mi disciplina a cuidar el ambiente. Sí, entonces trato de hacer algo para motivarlos a ellos con eso. Te estaba diciendo ahorita, yo ahorita estaba con los chicos colectando árboles para restaurar un humedal, un ecosistema. Entonces, pues ahí lo que te estaba diciendo, recogimos muchos árboles, estamos como en esa dinámica. Estoy haciendo con unos chicos muros ambientales. Ahí en el colegio estamos haciendo murales para cuidar la biodiversidad. Tengo otros chicos haciendo jardines verticales. Desde el área nuestra estamos haciendo proyectos para la conservación del ambiente. La sede donde estoy, que es campestre, pues obviamente estamos haciendo compostaje, estamos haciendo huertas, estamos haciendo cultivos hidropónicos. Entonces enseñar la biología desde otros contextos que no sea solo el aula. Sí. Pero entonces sí has visto los frutos. Sí, obviamente los chicos empiezan a cambiar mucho en sus dinámicas, ¿sí? Me pasó con un chico que al principio era de los que veían un animalito y lo mataban, ¿sí? Y hoy en día ve la serpiente sabanera y ya va y me la lleva, profe, mira, te la traje para que la liberes en otro lugar, o me dice, profe, voy a sacar esa arañita que está ahí porque de pronto la matan. Entonces se ha visto como un cambio y nos vamos a mudar. ¿Qué opinas sobre el papel de la ética y la moral en el sentido de la educación? Obviamente es muy importante, sí. Uno se vuelve un ejemplo a seguir, lo que te estaba diciendo ahorita. Entonces obviamente uno enseñar con el ejemplo, y desde la parte de las ciencias naturales pues se hace muy importante porque pues estamos en una crisis compleja, sí, pues obviamente uno tiene que enseñar desde la parte ética a los estudiantes cómo cuidar el ambiente, qué deben hacer para aportar o dar un granito de arena frente a ese proceso formativo. Entonces obviamente es muy importante en ese sentido. Ok. ¿Qué haces para promover el desarrollo integral en tus estudiantes? Lo mismo, o sea, creo que todo va muy ligado, ¿no? Sí. Entonces, yo te decía por lo menos ahorita con los proyectos ambientales, sí, creo que se hizo un cambio frente a cómo veíamos una materia que tú veías que era CTS, no sé si la recuerdas. Entonces, ahorita CTS la estamos trabajando con proyectos. Entonces, esos proyectos estamos tratando de estimular toda esa parte integral, la parte ética, la moral. Y es más productivo. Y es más productivo porque pues hacen un trabajo investigativo frente a una problemática actual. Y a partir de eso, pues ellos tienen que buscar darle una solución a eso. Entonces, de esa manera, pues promovemos toda la parte de conocimiento, la parte integral, esa parte investigativa, que pues igual es muy importante para el desarrollo de ellos. Ok, sí, está bien. ¿Has tenido resultados? O sea, como específico, como no, este estudiante me daba como, o sea, como había que trabajar más en él, pero ha tenido resultados a nivel personal y teórico respecto a los temas. Sí, no sé, bueno, tú te das cuenta que en el colegio había una dinámica, tenemos chicos especiales o con un aprendizaje diferente. ¿Sí? Uno se da cuenta con ellos porque, digamos, durante el proceso formativo el conocimiento de ellos se aprende de manera diferente. Sabían unos que estaban, digamos, en 11, pero su proceso cognitivo era un niño de séptimo o de sexto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta con ellos porque los chicos al finalizar le dicen a uno, profe, tus clases me gustaban mucho, aprendí muchísimo. En el proceso evaluativo decían, profe, me pasó con 2 chicos
que me decían, yo no quiero que en tu clase me evalúes de manera flexible, quiero que me evalúes igual que mis compañeros, porque yo quiero demostrarte que sí he aprendido en tu clase. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, y obviamente cuando uno mira la evaluación, los chicos estudiaban, se esforzaban, trataban de responder bien sus preguntas en ese proceso, y uno se da cuenta de ese avance en cada uno de ellos. Ok. ¿Los procesos han sido más sencillos en los colegios públicos o en los privados? Pues lo que te diga de públicos no te puedo decir porque siempre he sido profe privado. Sí, en mis prácticas sí hice mi práctica en un colegio público, sí, ahí en Leticia, pero lo que te decía, o sea, yo estaba por momentos, sí, que obviamente todavía me hablo con muchos chicos de allá, bueno, estudiantes que tuve allá, porque ya chicos no, ya muchos tienen familia. Sí, pero el proceso obviamente es diferente, ¿sí? Porque pues obviamente en el colegio, en uno privado, te exigen calidad y te exigen un puntaje, por así decirlo, ¿sí? En un colegio público eso es muy relevante. Los chicos están ahí porque quieren aprender, o de pronto el contexto se da para que ellos aprendan de maneras diferentes porque lo permiten hacer. En cambio, en un colegio privado, digamos, uno se limita mucho, ¿sí? Porque obviamente hay un currículo, hay una planeación que tú tienes que seguir a pie de la letra. Entonces, cuando uno se sale de esa planeación y de pronto no es lo que quiere el colegio, el problema ya es tuyo como docente. Mientras que en un colegio público, a pesar de que toca el mismo currículo, ¿sí? Te permiten hacer muchas cosas, ¿sí? Siento que te permiten como experimentar desde la parte pedagógica de diferentes maneras, ¿sí? Obviamente en un colegio privado no es que no se pueda, es más limitado, y todo pues también depende de uno, porque pues obviamente uno sabe que, digamos, un ejemplo, yo te estaba diciendo ahorita lo de los proyectos que estamos haciendo, ya sabe que se sale un poquito del currículo o de la planeación, ¿sí? Entonces uno tiene que manejarlo, cosa que uno puede avanzar con eso, pero tampoco dejar de lado toda la parte curricular. Ok. ¿Has notado que tus estudiantes, o sea, la ética y la moral sí lo logran unir respecto a lo académico? ¿O no? Sí, era lo que también te estaba diciendo ahorita, sí, te lo voy a poner con un ejemplo. Hace poquito yo estaba trabajando sobre el cuidado del agua, de acuerdo a lo que estamos viendo que está pasando en la ciudad, ¿sí? O bueno, a nivel de Colombia, la escasez de agua. Una vez que yo como que los hice, pues estábamos hablando, entramos en el proceso reflexivo de cuánto nos queda de agua, como especie estamos contribuyendo. Los chicos empezaron a como reeducar a los chicos chiquiticos, ¿sí? Dejaban la llave abierta y le decían, no, chicos, cierren la llave porque está pasando esto y esto. Entonces uno se da cuenta que desde la parte de la enseñanza obviamente se ve esos valores, esa parte de la ética. ¿Pensaste desistir en algún momento de ser profesor? Y un montón de veces. ¿Todavía? No, digamos, yo te decía ahorita cuando estábamos hablando, tiene sus partes bonitas, obviamente, toda la parte, digamos, con los chicos es muy bonito, las experiencias, el hablar con ellos, explicarles, todo eso me parece genial, pero toda la parte del papeleo y demás es muy complejo. Además, digamos que en Colombia es una realidad que los colegios privados no es que paguen muy bien, ¿sí? Entonces obviamente si uno tiene muchos gastos, un sueldo como docente no te va a alcanzar para mucho, ¿sí? Eso es muy de vocación, ¿sí? O sea, realmente el que quiere ser docente es porque lleva esa vocación lleva esa vocación porque esa parte económica obviamente es muy compleja, ¿sí? Entonces muchas veces uno lo desiste, pero pues uno empieza a buscar alternativas, ¿sí? Para tener otra fuente de ingresos sin dejar de lado esa parte vocacional. Entonces uno se empieza a mover sin dejar de lado la parte educativa. Okay. ¿Y quieres seguir como docente como el resto de tu vida o tienes algún otro plan? Por el momento sí, o sea, es una carrera que al fin y al cabo uno lo escoge, y lo que te digo, o sea, el primer momento que tú das clase en una aula, tú ya eres el profe,
¿sí? Y ahí en adelante te marcas esa etiqueta. Profe para todo. Entonces, profe para todo lado. Entonces, obviamente, ya la carrera está con uno ligada, ¿sí? Entonces, sí, obviamente la idea es continuar, sí, y tratar de generar más cambios desde la parte educativa, motivar más a los chicos, obviamente, puede que no en todos los colegios se tenga la misma experiencia, sí, pero pues la idea es sí, continuar, obviamente especializarse, obviamente seguir educándonos porque uno como educador no puede dejar de aprender jamás. Uno tiene que estar leyendo constantemente, tiene que estarse educando, incluso de temáticas que uno hace mucho tiempo vio, que a pesar de que uno la da todos los años, hay veces que salen cosas diferentes o hay que enseñar de manera diferente o venga, enseño esto de otra manera porque los grupos son muy diversos, todos son muy heterogéneos. Entonces, eso implica que en algunos momentos tengas que volver a estudiar para tratar de mirar cómo darlo otra vez a conocer, porque de pronto con el grupo que te funcionó el año pasado no te funciona este año, y entonces uno siempre tiene que estar aprendiendo constantemente. Entonces esa es la parte también bonita de ser docente, que uno nunca deja de aprender. ¿Qué metodología te gusta más para enseñar? ¿Te ha gustado más que has aplicado? ¿Quieres la verdad? Realmente uno desde la universidad ve muchos modelos, ¿no? Modelos pedagógicos. El constructivismo, uno le mete mucho el constructivismo, sí, la parte sociocultural. Pero lastimosamente en los procesos que he llevado de experiencia, sí, los chicos son muy conductuales. Sí. Los chicos aprenden por conductismo. Sí, les gusta estar organizados en filas porque de otra manera no aprenden, se distraen mucho. ¿Sientes que de esa forma se induce la disciplina? Siento que sí, o sea, pero obviamente uno busca otros espacios, o sea, hay momentos donde uno tiene que ser conductista, Sí. y hay otros momentos donde uno dice, bueno, busquemos manera de enseñarles de otra manera, ¿sí? Entonces, yo por lo menos soy de ver muchas películas comerciales, entonces yo a partir de estas películas lo que busco es enseñarles la biología desde ahí, ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, se vieron la película Los Vengadores, analicemos la parte biológica de esto o de lo otro, ¿sí? Entonces por lo menos me encanta trabajar extinciones masivas con los Vengadores, ¿sí? Ultron explica muy bien lo que es una extinción masiva, Thanos también lo usó, entonces son momentos en los que uno trabaja con eso. Trabajo la conservación con las fotografías que hago, entonces les enseño como lugares, fotos de estos organismos, por qué conservarlos, por qué cuidarlos, ¿sí? Trato de buscar otros contextos para poder enseñarlo, ¿sí? Entonces el colegio, los campestres permiten que uno, como hay un entorno natural, uno haga las clases fuera del aula.